En una noche sin luna, cuando el eco del silencio pesa sobre la tierra y los relojes del cielo parecen haberse detenido, una voz resuena como un trueno suave que atraviesa las almas dormidas. Conozco tus obras, dice el Señor, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis 3:1. Es la voz que sacude los cimientos del alma humana, la advertencia más temida que un mortal pueda escuchar, la de creer que está vivo espiritualmente cuando en verdad su lámpara se ha apagado. Y si te dijera que este mensaje no fue escrito solo para una iglesia lejana en el tiempo, sino para nosotros, los que respiramos el aire cargado de la última generación, los que caminamos al borde del fin, los que creemos servir a Dios mientras la tibieza nos consume como un veneno invisible. Si te dijera que el mensaje a Sardis no es historia, sino juicio, no sería una metáfora, sino un llamado urgente a despertar antes de que la puerta se cierre para siempre. Imagina una ciudad que aún conserva el brillo de su pasado, pero cuyos muros están carcomidos por dentro. Así es el corazón del hombre moderno, lleno de apariencia, vacío de vida. Los templos resplandecen con luces, pero la presencia divina se ha marchado hace tiempo. Las palabras de Apocalipsis no fueron escritas para asustar, sino para despertar. Es el último llamado a una humanidad que confunde actividad con vida, ruido con adoración, religión con fe. Cristo no habla al mundo primero, sino a su pueblo, a los que llevan su nombre y han dejado que el fuego se apague. Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, como aquel que examina las almas y ve más allá de las apariencias. El mensaje se extiende como un viento frío sobre las iglesias, las casas y los corazones. Despierta y fortalece las cosas que quedan, que están para morir. Apocalipsis 3:2. Es una súplica, pero también una sentencia. La misericordia aún está abierta, pero la arena del tiempo cae rápido en el reloj divino. Sardis representa a todos los que creen tener suficiente luz, a los que confían en su pasado espiritual, pero ya no oyen la voz del Espíritu. El juicio no viene solo contra el pecado, sino contra la indiferencia, contra el letargo que viste de santidad. Y en medio de esa advertencia, una chispa de esperanza. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. En el caos siempre hay un remanente, aquellos que aún oran en silencio, que no han cambiado la presencia por espectáculo, ni la cruz por comodidad. Este mensaje es para ellos y también para ti, si tu corazón aún late con un deseo de volver al primer amor. Es tiempo de despertar, porque la voz del que camina entre los candeleros aún llama a la puerta. Si crees que este mensaje es para otros, piénsalo otra vez, porque cada palabra de Apocalipsis 3 atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros como un espejo que revela lo que somos sin máscaras. La advertencia no es un castigo, sino un acto de amor divino que busca sacudir a los que aún pueden ser salvos. No hay mayor tragedia que la de un creyente que cree estar preparado mientras el cielo lo marca como muerto. El Espíritu aún susurra: recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Es un eco de misericordia antes del silencio final. La lámpara puede volver a encenderse, pero solo si reconoces que la llama se ha extinguido. Este es el inicio de la advertencia más temida dirigida a los mortales. El llamado de Cristo a los que duermen con los ojos abiertos, creyendo que viven, cuando en verdad su alma yace entre las sombras. Antes de continuar, dale me gusta a este mensaje, comparte tu reflexión en los comentarios y suscríbete al canal para que juntos mantengamos encendida la llama de la verdad en medio de las tinieblas. Porque la advertencia no es para asustar, sino para despertar, y el tiempo para hacerlo se está agotando. Bloque 2. La iglesia que duerme en medio de la luz.
Hay un silencio que se arrastra como un manto invisible sobre los templos del mundo, un silencio que no proviene del cielo, sino del alma que ha dejado de escuchar. La iglesia que duerme en medio de la luz no es la que niega a Dios abiertamente, sino la que lo menciona con los labios mientras su corazón se ha alejado a la distancia de una eternidad. Es la iglesia que canta con fervor, pero sin presencia, que proclama victoria, pero sin cruz, que habla del Espíritu Santo, pero ya no siente su fuego. Es el eco moderno de Sardis, una ciudad que tenía nombre de viva y estaba muerta, un símbolo de la fe superficial que aún hoy respira entre nosotros. En apariencia, Sardis estaba segura, rica y satisfecha, pero bajo sus muros relucientes se escondía el vacío más oscuro, la ausencia del Espíritu de Dios. La voz del Cordero atraviesa los siglos y repite: «Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto». Apocalipsis 3:1. No hay mayor tragedia que la del creyente que confunde actividad con comunión, ruido con poder, multitud con presencia. La iglesia actual corre, predica, organiza, produce y construye, pero rara vez se detiene a escuchar. Ha transformado el altar en escenario, la oración en espectáculo, la adoración en costumbre. El brillo de las luces ha reemplazado el resplandor de la gloria y el ruido de los instrumentos ha sofocado el susurro del Espíritu. Sardis vive y vive en nosotros. Vive en cada alma que un día ardió con pasión y ahora apenas conserva una chispa en medio de la rutina. ¿Y si te dijera que el mensaje de Apocalipsis 3 no fue escrito solo para los primeros cristianos, sino para esta generación que ama la forma, pero no la esencia, que pronuncia el nombre de Cristo, pero teme su santidad? Si te dijera que esta advertencia es un espejo en el que el cielo nos obliga a mirar, verías que el rostro de Sardis es el de nuestra propia época. Iglesias llenas, pero vacías de poder, corazones emocionados, pero no transformados, mensajes dulces, pero sin verdad. Se ha predicado tanto del amor que se ha olvidado el temor. Se ha hablado tanto de gracia que se ha perdido el concepto de arrepentimiento. Y así, bajo la apariencia de vida, el pulso espiritual se apaga lentamente. Cristo, sin embargo, no habla con ira, sino con compasión. Dice: despierta y fortalece las cosas que quedan, que están para morir. Apocalipsis 3:2. Su voz es como un faro que atraviesa la neblina de la indiferencia. No todo está perdido. Aún quedan brasas bajo las cenizas, aún hay lágrimas que pueden encender de nuevo el fuego que parecía extinto. El Señor busca una iglesia que respire verdad, que no dependa de emociones, sino del Espíritu, que no viva de eventos, sino de encuentro. Y para despertar, primero hay que reconocer que se duerme. En tiempos antiguos, Sardis fue conquistada 2 veces por el enemigo mientras dormía. Sus muros parecían impenetrables, pero los centinelas estaban distraídos. Así sucede hoy. La vigilancia espiritual se ha debilitado. El enemigo entra sin resistencia. La fe se contamina sin que nadie lo note. Los ojos permanecen abiertos, pero el alma está dormida. La complacencia es la nueva forma de esclavitud. El cristiano moderno teme al sacrificio, huye del silencio y busca distracción. Ha aprendido a servir sin orar, a hablar sin escuchar, a creer sin obedecer. Y aún así, la misericordia de Dios permanece. Jesús dice: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. En cada generación hay un remanente. Aquellos que no se han vendido al ruido ni a la comodidad, los que oran cuando todos callan, los que lloran en secreto por la decadencia espiritual del mundo. Son pocos, pero suficientes. De ellos brotará la última chispa antes del amanecer del juicio. Son las antorchas ocultas que sostienen al mundo mientras la mayoría duerme bajo la luz artificial de su propia vanidad. La advertencia de Cristo a Sardis
Es una herida abierta en la conciencia de cada creyente. No basta con haber comenzado bien, hay que permanecer fiel hasta el fin. No basta con tener nombre, hay que tener vida. No basta con profesar fe, hay que reflejarla. El que no vela será sorprendido como ladrón en la noche, y el sonido de la trompeta le será extraño. Esta es la condición más peligrosa de todas, la de creer que uno está bien con Dios, cuando en realidad su espíritu se ha apartado en silencio. El cielo todavía llama, las puertas aún están entreabiertas, pero pronto la noche cubrirá la tierra, y los que no despierten no verán la luz del nuevo día. Este es el retrato de la iglesia que duerme en medio de la luz, aquella que necesita volver a escuchar el primer susurro del amor divino y recordar lo que una vez fue. Cristo no ha abandonado su iglesia, la está despertando con lágrimas, con pruebas, con fuego, porque antes del amanecer del reino, el Espíritu debe limpiar el templo. Bloque 3. El rostro oculto de la tibieza espiritual. Hay un fuego que no quema y una fe que no transforma. Ese es el rostro oculto de la tibieza, el estado más peligroso en el que puede caer un alma que una vez conoció la verdad. No es rebeldía abierta ni rechazo declarado, es algo más sutil, más profundo, más mortal. Es el letargo espiritual que se disfraza de equilibrio, la muerte que se presenta como madurez, la inercia que se viste de prudencia. La tibieza no destruye de inmediato, pero apaga lentamente la llama del espíritu hasta dejar solo humo y ceniza. Es el enemigo silencioso de la fe, el veneno que adormece la conciencia mientras la boca aún pronuncia el nombre de Dios. En Apocalipsis 3:15, Cristo dice: «Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente». Es un clamor divino, una exclamación dolorosa, como si el cielo mismo sufriera al ver cómo el fuego de la verdad se convierte en tibieza emocional. Y si te dijera que esa tibieza no es una condición aislada, sino una epidemia espiritual que se extiende por la tierra, una enfermedad del alma que invade corazones, iglesias, familias y naciones. Si te dijera que esta generación, más informada que ninguna, es también la más distante del fuego del cielo. Se sabe mucho de teología, pero se ora poco. Se habla del Espíritu, pero se teme su poder. Se menciona la cruz, pero se evita el sacrificio. El cristiano tibio no rechaza a Cristo, simplemente no lo coloca en el centro. Ama sin profundidad, sirve sin entrega, cree sin convicción. Vive en una zona gris donde el pecado no duele y la santidad no atrae. Es un estado tan sutil que ni el propio creyente lo nota hasta que su alma se apaga sin ruido, como una vela consumida por el tiempo. Cristo no tolera la tibieza porque destruye desde dentro. Él dice: «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». No se trata de una ira humana, sino del dolor de un amor traicionado. La tibieza profana lo sagrado, banaliza lo eterno, hace de lo divino una costumbre. En Sardis y en la Odisea, ese espíritu se infiltró lentamente, como un humo que penetra por las grietas del alma. Y hoy vuelve a hacerlo, con formas nuevas pero con el mismo veneno. Ya no necesitamos ídolos de piedra, porque hemos levantado otros más sutiles: el orgullo, la comodidad, la apariencia. La tibieza se alimenta de eso, nos hace sentir seguros mientras nos alejamos del fuego purificador. En la historia sagrada, cada vez que el pueblo de Dios se enfrió, vino una sacudida. En el desierto, la serpiente los despertó al dolor. En el exilio, el silencio de Dios los llevó al arrepentimiento. En el Apocalipsis, la voz del Hijo llama desde el umbral de la eternidad: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Pero ¿qué sucede cuando la iglesia ya no responde? ¿Qué ocurre cuando la puerta se abre solo para la rutina y no para la presencia?
El sonido de los pasos divinos se escucha en la distancia, y los tibios ni siquiera levantan la mirada. El rostro de la tibieza es amable, incluso piadoso. Habla de amor, pero sin verdad. Habla de perdón, pero sin arrepentimiento. Habla de fe, pero sin obediencia. Es un espejismo espiritual que mantiene a millones cómodos mientras su alma se enfría. En su interior hay cansancio, apatía, un vacío que ninguna emoción logra llenar. La oración se vuelve formalidad, la Biblia un hábito, la iglesia una rutina. Y sin embargo, Cristo sigue esperando en la puerta, tocando una y otra vez hasta que el último eco de su llamado se pierda en el ruido del mundo. La tibieza también es un reflejo de nuestra relación con el tiempo. Vivimos como si hubiera siempre un mañana, como si la gracia fuera un manantial inagotable, pero llegará el día en que el tiempo se detenga y la gracia se levante. Entonces, los que no despertaron descubrirán que el fuego que despreciaron era su única salvación. El juicio no será contra los fríos, porque su distancia es clara. Será contra los tibios, porque fingieron estar cerca mientras su corazón estaba lejos. Y sin embargo, incluso ahora hay esperanza. El mismo Cristo que reprende a los tibios también les ofrece restauración. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Es el último llamado antes del cierre del cielo. No pide perfección, sino despertar. No exige fuerza, sino sinceridad. Dios puede avivar lo que parece muerto, encender lo que fue ceniza, resucitar lo que el mundo dio por perdido. Pero solo si el corazón reconoce su estado y se rinde. El rostro oculto de la tibieza espiritual es el espejo más temido de la fe. Allí no se refleja el pecador rebelde, sino el creyente cómodo. Allí no se ve el enemigo del Evangelio, sino el amigo distraído. Y cuando Cristo dice, «Te vomitaré de mi boca», no habla de castigo, sino de separación inevitable. La luz no puede permanecer con la oscuridad. La tibieza será vomitada no porque Dios deje de amar, sino porque el amor no puede convivir con la indiferencia. Por eso, el Espíritu hoy habla con urgencia. No es tiempo de medias luces ni de medias verdades. O el corazón arde o se apaga. No hay punto medio en el reino eterno. La advertencia más temida dirigida a los mortales no es una amenaza de fuego exterior, sino una revelación interior. El alma que deja de arder, deja de vivir. Bloque 4. La hora del despertar espiritual. Hay una hora que no se mide con relojes humanos. Un instante que no pertenece al tiempo, sino a la eternidad. Es la hora del despertar, el momento en que el cielo desciende con un susurro que corta el alma, y la llama dormida se estremece una vez más. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Ese llamado no es nuevo, pero hoy resuena con más fuerza que nunca, porque el mundo ha caído en un sueño profundo, un sueño envuelto en luces artificiales y falsas promesas de paz. La humanidad se entretiene mientras el cielo observa en silencio, y el reloj profético marca el último tramo antes de que suenen las trompetas del juicio. El despertar espiritual no es un evento colectivo, sino un terremoto interior. Ocurre en el alma que, cansada de fingir vida, se atreve a clamar por verdad. No empieza en los templos ni en las multitudes, sino en los cuartos cerrados donde alguien, en lágrimas, reconoce que su corazón se ha enfriado. Despertar no es volver a la religión, es volver a Cristo. Es sentir que la voz que un día fue rutina, ahora se convierte en fuego. Es entender que los cantos sin obediencia son ruido, que la adoración sin quebranto es vacío, que la fe sin cruz es ilusión. El espíritu no busca emoción, busca entrega.
Y cuando una sola alma despierta, el cielo se abre como en los días antiguos, y el soplo de Dios vuelve a recorrer los huesos secos que el mundo dio por perdidos. Y si te dijera que esta es la última oportunidad para despertar antes del cierre de la gracia, si te dijera que mientras el mundo celebra su aparente libertad, los ángeles ya preparan los sellos del juicio. Si te dijera que Cristo sigue tocando las puertas de corazones tibios y que cada golpe es un acto de misericordia. En Apocalipsis 3:3, Él declara: Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. No dice, aprende algo nuevo, sino recuerda, porque el verdadero despertar no consiste en descubrir una nueva verdad, sino en regresar a la que ya conocías y olvidaste. El Espíritu Santo no grita, pero su presencia rompe montañas. Su llamado es como el amanecer que no pide permiso, simplemente llega. Aquellos que respondan al toque de su voz verán la diferencia entre vivir para Dios y solo hablar de Él. Los despertados no necesitan aplausos ni reconocimientos, solo quieren permanecer bajo su mirada. Son los que oran en la noche cuando otros duermen, los que cargan su cruz sin que nadie los vea, los que lloran por un mundo que ya no llora por sus pecados. Ellos son los que sostienen el equilibrio del tiempo, las columnas invisibles que detienen el juicio un instante más para que otros tengan la oportunidad de escuchar. El despertar espiritual es también un acto de guerra, no contra hombres, sino contra la oscuridad que los gobierna. Cada alma que despierta hiere al reino de las tinieblas. Cada oración sincera es un rayo que corta la neblina del engaño. Por eso el enemigo hará todo para mantenerte dormido, lleno de distracciones, cansado, cómodo, satisfecho con poco. No necesita que dejes de creer, solo que dejes de arder. Y cuando eso sucede, la tibieza hace su obra. Te mantiene vivo por fuera, pero muerto por dentro. Despertar es rebelarse contra esa ilusión, es permitir que el Espíritu Santo encienda de nuevo el fuego sagrado que el mundo no puede apagar. Pero despertar también duele. Duele mirar el estado del corazón y descubrir que la llama casi se extinguió. Duele volver a la cruz y ver cuánto se ha perdido por buscar comodidad. Duele admitir que la voz de Dios se ha vuelto débil no porque Él haya callado, sino porque dejamos de escuchar. Sin embargo, ese dolor es el inicio de la resurrección. Es la grieta por donde entra la luz. Solo el alma que se quebranta puede ser restaurada. Cristo no vino a condenar al que duerme, sino a llamarlo por su nombre, como llamó a Lázaro fuera de la tumba: levántate y anda. Así también hoy, el cielo pronuncia tu nombre con voz de resurrección. El reloj divino sigue avanzando y pronto sonará la hora final. Las trompetas están afinando su sonido y los sellos del Apocalipsis esperan la orden. Pero aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay espacio para despertar. El Espíritu clama con urgencia: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el amanecer ya se acerca y los que duermen no verán la luz cuando el sol de justicia aparezca sobre las naciones. Despertar no es una opción espiritual, es una cuestión de vida o muerte eterna. Aquellos que despierten serán marcados por la fidelidad, sus vestiduras serán blancas como la nieve y caminarán con Cristo en gloria. Pero los que decidan seguir dormidos en medio de la luz quedarán atrapados en la oscuridad del olvido. Este es el momento de elegir, porque la hora del despertar espiritual no se repetirá. El Espíritu llama, la tierra tiembla, el cielo observa y solo los despiertos escuchan. Bloque 5. El eco del juicio que se aproxima. En el silencio entre dos respiraciones del mundo, cuando la humanidad cree haber encontrado estabilidad, se levanta un eco que no pertenece a la tierra. Es el murmullo del juicio que se aproxima, un sonido que viaja desde los confines del tiempo y se mezcla con los vientos del Apocalipsis.
Los hombres no lo escuchan, pero sus almas tiemblan. Las ciudades siguen encendidas, los templos siguen cantando, los mercados siguen girando, pero en el cielo los libros comienzan a abrirse y las trompetas afinan su nota más temida. El tiempo no será más, anunció el ángel del capítulo 10, y cada palabra de esa sentencia vibra aún en el aire, invisible pero viva, aguardando el instante en que el reloj divino marque el fin del último segundo. El juicio no llega como una catástrofe repentina, sino como una sombra que avanza lentamente sobre el corazón de los hombres. Primero se manifiesta en el espíritu, el peso de la conciencia, la pérdida de la paz, la distancia entre el alma y la voz de Dios. Después se filtra en el mundo físico, desastres, guerras, pestes y señales en los cielos que muchos prefieren llamar casualidad. Pero no hay casualidad en lo que el cielo ha escrito desde antes de la creación. Todo lo que ocurre está dirigido hacia un solo clímax, el día en que el Cordero abrirá el último sello y la tierra conocerá el rostro de su propio destino. Y si te dijera que ese eco ya ha comenzado a resonar, que los juicios del cielo no son futuros, sino presentes. Si te dijera que el primer toque de trompeta ya se escucha en la crisis moral del mundo, en la confusión de las mentes, en el silencio de los corazones que han perdido la sensibilidad del espíritu. Vivimos días en los que lo bueno es llamado malo y lo malo bueno, en los que los hombres se enorgullecen de su rebelión y se burlan del arrepentimiento. El juicio ya no es una promesa, es una realidad que crece cada día en medio del ruido y la indiferencia. Pero el mayor de todos los juicios no caerá sobre la oscuridad, sino sobre la tibieza, porque ella conoció la luz y la despreció. El eco del juicio es también una llamada de amor. Dios no destruye sin antes advertir. Cada advertencia del Apocalipsis es una invitación a despertar. Cada sello roto es una oportunidad de salvación. El dolor no es castigo, es corrección. Las pruebas no son rechazo, son el fuego que purifica el oro escondido en el corazón. El cielo no se complace en la condenación, sino en el arrepentimiento. Por eso, antes del estruendo del juicio, viene el murmullo del Espíritu, la voz que dice: «Vuelve, pueblo mío, antes de que sea tarde». Pero la mayoría no escucha, porque el ruido del mundo es más fuerte que la voz de la eternidad. El hombre ha llenado su existencia de distracciones, buscando apagar ese eco que le recuerda su fragilidad. Pero el eco no se detiene. Está en la tormenta que destruye ciudades, en la sequía que arruina cosechas, en el temblor de la tierra, en el desorden de las naciones. Está también en el vacío interior de quienes lo tienen todo y sienten que nada los llena. El juicio no siempre cae del cielo. A veces se manifiesta cuando Dios se retira y deja que el hombre coseche lo que sembró. Esa es la justicia más silenciosa, pero también la más terrible, cuando el Creador calla y deja que la criatura se pierda en su propia oscuridad. Sin embargo, en medio de la inminencia del juicio, todavía hay esperanza. El libro del Apocalipsis está lleno de advertencias, pero también de promesas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. La misericordia de Dios aún respira entre los sellos del fin, como un hilo de luz que atraviesa la tormenta. Pero esa luz no brillará para siempre. Pronto el día de la gracia se cerrará como una puerta que nadie podrá volver a abrir. Por eso el Espíritu clama con urgencia, y cada palabra profética resuena como un trueno en el alma del que aún puede oír. Hay quienes creen que el juicio es algo distante, pero no comprenden que ya está a las puertas. Los pasos del juez se escuchan en los susurros del viento,
en la decadencia moral del mundo, en la apostasía de los templos, en la frialdad del amor humano. Todo anuncia el mismo mensaje: el Señor viene pronto, y cuando venga no lo hará en silencio, sino con el poder de 1.000.000 de relámpagos cruzando el firmamento. Entonces los tibios buscarán refugio y no lo hallarán. Los orgullosos clamarán y no serán oídos. Los que dormían en medio de la luz serán sorprendidos por una oscuridad que ya no tendrá amanecer. El eco del juicio que se aproxima no es para provocar miedo, sino para despertar reverencia. No es un castigo, sino un llamado a la pureza. Dios no quiere destruir, sino restaurar. Pero para restaurar, primero debe sacudir. Los que entiendan esto no temerán las señales, sino que las verán como las campanadas del regreso de Cristo. Y cuando el trueno final resuene, esos pocos, los que velaron, los que lloraron, los que permanecieron fieles, serán hallados dignos de caminar con el Cordero en las calles de oro. Porque el juicio no es el fin, sino el principio de la eternidad. Bloque 6. Las señales del cierre de la gracia. Hay un momento en la historia del universo que será más solemne que el mismo día de la creación. No habrá relámpagos, ni terremotos, ni trompetas sonando todavía. Solo un silencio que estremecerá los cielos. Es el instante en que la puerta de la gracia se cerrará y el destino de cada alma quedará sellado para la eternidad. Ese día no será anunciado por los hombres, pero el Espíritu Santo lo sabrá, y sus lágrimas dejarán de caer sobre la tierra. Es el fin del tiempo de misericordia, el último suspiro del amor divino antes del fuego del juicio. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Es la sentencia que separará la luz de las tinieblas para siempre. Y si te dijera que los signos de ese cierre ya están visibles, que la historia está acelerando su curso hacia el punto de no retorno, si te dijera que los corazones endurecidos, las conciencias dormidas y la indiferencia espiritual son las primeras señales de que la gracia está por concluir. La humanidad se ha acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios, y la ausencia del Espíritu ya no causa dolor. Las oraciones se han vuelto fórmulas, la fe una tradición, el arrepentimiento una palabra vacía. El cielo observa y espera, pero pronto dejará de hacerlo. Cuando la misericordia haya alcanzado su límite, el universo entero sabrá que la paciencia divina también tiene un fin. El cierre de la gracia no es un evento visible, sino espiritual. No habrá sirenas ni advertencias públicas. Simplemente, un día, los hombres orarán y no sentirán respuesta. Buscarán consuelo y no hallarán paz. Abrirán la Biblia y no escucharán la voz del Espíritu. El cielo permanecerá en silencio porque el juicio habrá comenzado. Ese será el momento más terrible para los tibios, porque descubrirán que la oportunidad que despreciaron era la última. La gracia no se agota porque Dios se canse de amar, sino porque el hombre deja de escuchar. Cuando el corazón humano se sella contra el Espíritu, el cielo también se cierra sobre él. En los días de Noé, la puerta del arca se cerró mientras el cielo aún estaba despejado. Los hombres se burlaban, comían y bebían, sin imaginar que la lluvia estaba a punto de caer. Así será el cierre de la gracia en el tiempo del fin. La humanidad vivirá su rutina, y de repente la misericordia será retirada. Los ángeles dejarán de proteger, el Espíritu dejará de interceder, y el destino eterno quedará decidido. No habrá vuelta atrás. En ese día, los templos estarán llenos, pero vacíos de presencia. Los cánticos continuarán, pero el cielo no los escuchará. Todo seguirá igual, y sin embargo, todo habrá terminado. Las señales de este cierre se multiplican ante nuestros ojos. La iniquidad se ha vuelto norma. La confusión espiritual reina. Los profetas falsos llenan los púlpitos con palabras vacías.
y el mundo celebra su propia perdición. Las guerras se vuelven constantes, la ciencia reemplaza la fe y el amor se enfría. Cada noticia, cada crisis, cada tragedia es un eco de Apocalipsis 3, una llamada divina a un pueblo que aún cree tener tiempo, pero el tiempo se acaba. Los relojes del cielo se mueven con precisión profética y el Espíritu murmura al oído de los fieles: prepara tu corazón, porque la puerta está por cerrarse. El cierre de la gracia será también una línea invisible que dividirá la historia. A un lado quedarán los que aman la verdad, al otro los que prefirieron la comodidad. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el último instante, pero en un momento, en un solo latido divino, la separación será definitiva. Los ángeles marcarán a los fieles con el sello del Dios vivo, mientras el resto del mundo será entregado al poder de la bestia. En ese tiempo la fe no será una palabra, sino una prueba de fuego. Cada alma revelará su verdadera lealtad, y los labios que una vez pronunciaron el nombre de Cristo sin convicción se encontrarán mudos ante la presencia del juez. Y sin embargo, incluso en ese silencio cósmico, habrá esperanza para los que se prepararon. Antes del cierre, Dios levantará un último clamor en la tierra, un mensaje final que resonará desde cada rincón del planeta. Será proclamado por los que aún guardan el testimonio de Jesús y no se avergüenzan de su nombre. Ellos serán las voces del último llamado, los heraldos de la misericordia final. Su mensaje no será popular, pero será eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ellos no hablarán para ganar aplausos, sino para salvar almas antes de que la puerta se cierre definitivamente. Cuando la gracia termine, la tierra quedará envuelta en un silencio que el hombre jamás ha conocido. Los cielos callarán, los ángeles detendrán su vuelo, y el universo esperará en reverencia el veredicto del Cordero. Pero los que hayan escuchado su voz y se hayan consagrado, no temerán. Caminarán en medio de las tinieblas con vestiduras blancas, sabiendo que aunque el mundo se derrumbe, su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque aunque la gracia se cierre para el mundo, permanecerá abierta para los que están escondidos en Cristo. Ese será el sello de los redimidos, los que entendieron que el tiempo de despertar era ahora, no mañana. Bloque 7. El clamor de los fieles antes del fin. Cuando la oscuridad cubra la tierra y la voz del cielo parezca haberse retirado, se levantará un sonido distinto, profundo, nacido del alma quebrantada de los fieles. No será el estruendo de multitudes, sino el eco de los que permanecen firmes en la fe, los que no han doblado sus rodillas ante la imagen de la bestia, los que entre lágrimas y fuego claman todavía por misericordia. En ese tiempo, el mundo se habrá sumido en su última ilusión de paz, creyendo haber conquistado el destino, mientras los hijos de Dios dispersos se unen en un clamor silencioso que asciende más alto que cualquier oración jamás pronunciada. Ven, Señor Jesús. Este clamor no nacerá del miedo, sino del amor, no del pánico, sino de la esperanza, no de la desesperación, sino de la certeza de que, aun en medio del juicio, el Cordero reina sobre todas las cosas. Y si te dijera que ese clamor ya comienza a oírse, aunque el mundo no lo perciba. Si te dijera que hay almas que, aún sin entenderlo del todo, están siendo despertadas por el Espíritu para orar con lágrimas, para interceder por un planeta que ya no sabe orar. No son muchos, pero su voz resuena como un trueno invisible en las regiones celestiales. Cada súplica, cada lágrima, cada palabra de fe pronunciada en secreto es como una chispa que ilumina el firmamento espiritual. Son los que no buscan gloria ni reconocimiento, los que oran no para ser vistos, sino porque aman al Dios que ve en lo secreto. Ellos son el corazón que mantiene al mundo latiendo un poco más,
el remanente silencioso que sostiene la última columna de misericordia. El clamor de los fieles antes del fin no será un acto religioso, sino una batalla espiritual. Será la oración que atraviesa el velo, que rompe los cielos cerrados, que despierta a los ángeles y detiene la mano del destructor por un instante más. Esas voces se elevarán desde los rincones más olvidados de la tierra, desde prisiones donde se encierra a los justos, desde montañas donde los perseguidos se ocultan, desde hogares donde la fe resiste en silencio mientras el mundo se burla. No habrá templos llenos, ni cánticos ensayados, ni luces encendidas, solo el fuego puro del Espíritu en el corazón de los que saben que su redención está cerca. El profeta vio ese momento y escribió: «Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían». Apocalipsis 6:9. Su clamor no fue olvidado. Esas almas representan a todos los que sufren por la verdad, los que prefirieron perderlo todo antes que negar su fe. En el fin de los tiempos, ese clamor se repetirá, no solo desde la muerte, sino desde la vida. Desde hombres y mujeres que aún respiran, pero que ya viven como si pertenecieran al cielo. Su oración será la misma que la de los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la respuesta del cielo será el silencio que precede al trueno, el preludio de la justicia divina que está por desatarse. Pero ese clamor no será en vano. Cada voz fiel será registrada en los libros del cielo. Cada lágrima será contada, cada oración guardada en copas de oro como incienso delante del trono de Dios. El Apocalipsis muestra esa escena con majestad. Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Y de la mano del ángel subió el humo del incienso con las oraciones de los santos delante de Dios. Apocalipsis 8, 3, 4. Así, el clamor de los fieles no se perderá en el viento, sino que será el detonante del juicio final. Sus oraciones no solo pedirán consuelo, sino justicia, y la justicia vendrá. Los fieles no clamarán por temor al fin, sino por amor al reino. Ellos comprenderán que el fin no es una tragedia, sino la culminación de la promesa. Mientras el mundo se derrumbe en sus propias mentiras, los hijos de Dios levantarán sus manos hacia el cielo y proclamarán con fuerza: «El Señor reina, aunque la tierra tiemble». No temerán al hambre ni a la espada, porque su alimento será la palabra viva y su refugio la presencia divina. Sus rostros brillarán con la luz del Espíritu, aun cuando la oscuridad cubra las naciones. El mundo los considerará locos, pero el cielo los reconocerá como vencedores. Y entonces, mientras el último eco de la oración ascienda, los cielos comenzarán a moverse. Las fuerzas invisibles del universo se alinearán. Los vientos de la profecía soplarán desde los 4 puntos cardinales. Y una voz resonará desde el trono: «He oído el clamor de mi pueblo». Ese será el inicio del fin, no un fin de desesperanza, sino de cumplimiento. Porque cuando el último justo haya orado, el último corazón haya sido tocado y la última lágrima haya caído sobre la tierra, el cielo se levantará con poder. Y los fieles, aquellos que clamaron antes del fin, verán lo que los profetas anhelaron ver: el regreso del Rey en gloria y majestad. El clamor de los fieles no detendrá el juicio, pero lo iluminará con redención. No evitará el fin, pero transformará su sentido. Porque cuando todo parezca perdido, ese clamor será la señal de que el reino eterno está a punto de comenzar. Y los que lloraron en la oscuridad serán los primeros en ver la luz. Bloque 8. La caída del mundo que rechazó la verdad.
Habrá un momento en que la humanidad mirará a su alrededor y comprenderá, demasiado tarde, que todo lo que construyó estaba fundado sobre arena. Los reinos caerán, los imperios que desafiaron al cielo se desplomarán bajo el peso de su orgullo, y las ciudades que una vez brillaron con el resplandor del poder y la ciencia se convertirán en ruinas bañadas por el humo. Cayó la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Apocalipsis 18:2. Así describe la Escritura el destino del mundo que rechazó la verdad, un sistema que prefirió la mentira por conveniencia, que adoró la creación en lugar del Creador, que cambió la gloria de Dios por la imagen de su propia soberbia. Babilonia no es solo una ciudad antigua, es el espíritu de rebelión que recorre los siglos y que ahora domina la mente y el corazón de los hombres. Y si te dijera que esa Babilonia ya está entre nosotros, si te dijera que su caída comenzó silenciosamente mientras las naciones celebraban su aparente triunfo, el mundo moderno, lleno de conocimiento y vacío de sabiduría, ha levantado su propia torre de Babel, tecnología sin Dios, libertad sin moral, progreso sin alma. La humanidad se enorgullece de haber roto las cadenas de la fe, pero no se da cuenta de que se ha atado con otras más pesadas. Cada día se aleja más de la luz, celebrando su independencia mientras se hunde en la oscuridad. Los líderes prometen paz, pero siembran división. Los hombres buscan placer, pero encuentran vacío. La ciencia promete eternidad, pero solo produce desolación. El mundo ha rechazado la verdad, porque la verdad exige renuncia y el corazón humano prefiere la ilusión de la libertad a la obediencia al Creador. La caída de este sistema no será solo económica ni política, será espiritual. Los cimientos invisibles del mundo serán sacudidos y todo lo que no esté construido sobre la roca se derrumbará. Las religiones que se vendieron al poder serán desnudadas. Los gobiernos que mintieron a los pueblos serán expuestos, y los corazones que jugaron con la fe conocerán el peso del silencio divino. Entonces se cumplirá la palabra, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. No porque Dios haya olvidado, sino porque su misericordia ha esperado demasiado. El mundo rechazó la verdad, y al hacerlo, rechazó la única medicina capaz de salvarlo. En ese tiempo, la confusión será total. Las naciones no sabrán a quién acudir. Los sabios callarán, los poderosos se esconderán, los reyes se lamentarán desde lejos al ver el humo de la gran ciudad que cae. Y sin embargo, el cielo se alegrará, porque la justicia finalmente se habrá manifestado. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Apocalipsis 18:20. La caída del mundo que rechazó la verdad será el principio del amanecer del reino eterno. Lo que para los hombres será destrucción, para Dios será restauración. La tierra deberá ser purificada antes de ser renovada. Pero antes de esa caída, el Espíritu lanza un último llamado. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Es el clamor final de amor en medio de la condena. Dios no destruye sin primero advertir. Aún hay tiempo para salir de Babilonia, no físicamente, sino espiritualmente. Salir de su forma de pensar, de su codicia, de su orgullo, de su indiferencia. Salir de la tibieza, de la doble vida, de la comodidad disfrazada de fe, porque cuando el juicio comience no habrá refugio fuera de Cristo. El mundo que rechazó la verdad no tendrá defensa, porque su propio engaño será su juez. La caída no será solo el fin de las estructuras visibles,
sino la revelación de lo invisible. Los hombres verán lo que antes negaron, que detrás de sus sistemas había fuerzas espirituales trabajando en las sombras, que las potencias del mundo servían a un mismo propósito de rebelión contra Dios. Entonces comprenderán que el anticristo no fue un mito, sino el rostro final de una humanidad que quiso ser su propio Dios. Y cuando todo se derrumbe, cuando los cielos se oscurezcan y la tierra tiemble, el silencio del cielo se romperá con una voz que dirá: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Los fieles no llorarán la caída de Babilonia, porque ya no pertenecen a ella. Su mirada estará puesta más allá de las ruinas, hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mientras el mundo se lamenta por su oro perdido, los redimidos cantarán por el oro incorruptible de la fe. Mientras los mercaderes lloran sus riquezas, los santos celebrarán la justicia del Cordero. Porque la verdad que el mundo rechazó será la misma que lo juzgará, y la palabra que despreció será la espada que lo derribará. Así será la caída del mundo que rechazó la verdad, rápida, total, inevitable. No habrá ejército ni tecnología capaz de detenerla. Los hombres clamarán a las montañas que los escondan, pero no habrá lugar donde huir. Los cielos se abrirán, la tierra se estremecerá y el nombre de Dios será glorificado. Entonces quedará claro ante todos los siglos que la verdad nunca fue derrotada, solo fue rechazada. Y los que la rechazaron conocerán la amargura de haber cambiado la eternidad por un instante de placer. Pero los que permanecieron fieles, aunque pocos, brillarán como estrellas en la noche, porque su verdad no dependía del mundo, sino del reino que jamás caerá. Bloque 9. El regreso del Rey de Gloria. Cuando el último eco de las trompetas se extinga y las sombras del juicio cubran toda la tierra, un silencio sagrado envolverá al universo. Ningún corazón humano podrá comprender la magnitud de lo que está a punto de suceder. Entonces, en medio de ese silencio, el cielo comenzará a abrirse. No será un fenómeno astronómico ni una ilusión de los sentidos. Será la ruptura definitiva entre el tiempo y la eternidad. Los cielos, que durante milenios guardaron el misterio del Cordero, se desgarrarán como un velo y dejarán pasar una luz que ninguna oscuridad podrá resistir. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. No vendrá como el siervo manso del pasado, sino como el Rey de Gloria, vestido de poder y majestad, con una corona que ninguna mano humana le dio, sino que le pertenece desde el principio de los tiempos. Y si te dijera que este regreso no será un símbolo ni un sueño, sino una realidad más cierta que la vida misma. Si te dijera que los cielos, que ahora miras en silencio, pronto se llenarán de fuego, y que cada estrella temblará ante su presencia. Las naciones que un día se burlaron de su nombre, se postrarán. Los reyes que levantaron sus tronos contra él, lanzarán sus coronas al suelo, y los impíos clamarán por las rocas para esconderse del rostro de aquel que viene a juzgar la tierra. Pero para los fieles, ese día no será de terror, sino de júbilo, porque el rostro que el mundo teme será el mismo que ellos han amado en secreto. El sonido que para muchos será estruendo, para ellos será melodía. El regreso de Cristo no traerá sorpresa para los que velaron, porque sus corazones ya vivían esperándolo. El Rey vendrá montado en un caballo blanco, y detrás de él, los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Su mirada será como llama de fuego, y de su boca saldrá una espada aguda con la que herirá a las naciones. En su manto y en su muslo lleva un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. No habrá ejército que pueda enfrentarlo, ni reino que pueda resistirlo,
Los reinos de la tierra caerán ante el soplo de su palabra, los poderosos serán derribados, y la mentira será destruida para siempre. Ese será el fin del poder humano y el comienzo del reino eterno. El juicio de Cristo no será arbitrario. Será el cumplimiento de cada profecía, la respuesta a cada lágrima, la justicia que los mártires clamaron desde debajo del altar. Y en ese día, los fieles serán levantados de los sepulcros, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos y permanezcan serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. El polvo se convertirá en luz, los cuerpos mortales en inmortales, y las almas redimidas se elevarán al encuentro del Señor en el aire. Entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Los ángeles reunirán a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, y la tierra, que antes estuvo cubierta de tinieblas, se llenará de un resplandor indescriptible. Los redimidos cantarán un cántico nuevo, una melodía que ninguna criatura caída podrá repetir, el canto de los que fueron rescatados por la sangre del Cordero. Los impíos contemplarán la gloria que despreciaron. Los que se burlaron de su venida recordarán cada palabra, cada advertencia, cada oportunidad desperdiciada. Y el cielo y la tierra se unirán en un solo testimonio: que Dios es justo. Los que amaron la oscuridad verán cómo la luz los revela tal como son. Los que confiaron en la fuerza humana verán su poder desvanecerse como humo. Y mientras el universo entero contempla el retorno del Rey, las voces de los ángeles llenarán los cielos con una sola proclamación: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. El regreso del Rey no será una metáfora de esperanza, sino el acto más glorioso de la historia del cosmos. Todo lo que ha ocurrido desde el principio apuntaba hacia este momento. Cada profecía, cada lágrima, cada clamor fue una nota en la sinfonía del regreso. Cristo viene no solo para destruir la maldad, sino para restaurar lo que el pecado corrompió. Vendrá con justicia, pero también con ternura, con poder, pero también con compasión. Sus manos, que aún llevan las marcas de los clavos, se extenderán sobre los redimidos como una promesa eterna. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Los cielos vibrarán con su gloria, las montañas se inclinarán, el mar callará, y los que un día caminaron por fe lo verán cara a cara. El sol y la luna perderán su brillo ante la luz de su presencia. El universo entero quedará en silencio mientras el Rey de Gloria pisa la tierra por segunda vez, no para morir, sino para reinar. Y aquellos que permanecieron fieles, los que no negaron su nombre, los que lloraron en secreto y resistieron hasta el fin, oirán su voz decirles: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces todo dolor será sanado, toda lágrima será enjugada, y la noche no volverá jamás. Los reinos humanos habrán caído, Babilonia será polvo, pero el reino de Cristo no tendrá fin, porque lo que comenzó en un pesebre termina en un trono. Y los cielos, que un día guardaron silencio, ahora resonarán eternamente con una sola verdad: Jesús, el Cordero inmolado, es el Rey de Gloria y su reino es eterno. Bloque 10. El reino eterno y la esperanza final. El cielo ya no será un misterio lejano ni una promesa esperada, sino una realidad que envolverá toda la creación. La historia del dolor, de la rebelión y de la muerte llegará a su fin. El fuego purificará la tierra, no como castigo, sino como restauración. Y en medio de aquel esplendor indescriptible, el trono del Cordero se alzará sobre un mundo transformado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1.
La eternidad comenzará no con gritos, sino con silencio y adoración. Los redimidos, aquellos que fueron llamados, escogidos y fieles, rodearán el trono, y sus voces se unirán en un cántico puro, una melodía que jamás se extinguirá. Ya no habrá lágrimas, ni enfermedad, ni muerte. Todo lo antiguo habrá desaparecido como una sombra que se disuelve ante la luz. Y si te dijera que esta esperanza no es una historia para consolar a los débiles, sino la promesa viva de un Dios que no puede mentir. Si te dijera que el reino eterno no será una idea espiritual, sino un mundo real donde la justicia y la paz serán tan naturales como el aire. La creación misma gime, esperando ese día, el día en que el pecado será borrado para siempre y la comunión perdida en el Edén será restaurada. Los hombres verán el rostro de su Creador, no como juez, sino como Padre. Las cicatrices de Cristo serán el recuerdo eterno del amor que venció al universo. El trono no estará rodeado de miedo, sino de gratitud. Cada alma redimida comprenderá que el dolor, las pruebas y las lágrimas fueron los instrumentos que la prepararon para esa gloria. El reino eterno será el cumplimiento de todas las promesas, la consumación del plan divino que comenzó antes del tiempo. No habrá templos, porque el Señor mismo será el templo. No habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios lo iluminará todo. El río de la vida fluirá desde el trono y recorrerá la ciudad santa, y en sus orillas crecerá el árbol de la vida, cuyas hojas sanarán las naciones. Lo que el hombre perdió por desobediencia será devuelto multiplicado por la gracia. No habrá memoria del pecado, solo el eco del amor eterno. Las lenguas y los pueblos que alguna vez se enfrentaron vivirán en perfecta armonía, unidos por la presencia del Creador. La eternidad no será quietud, sino plenitud. No será olvido, sino memoria redimida. No será un final, sino un comienzo sin ocaso. Los redimidos caminarán en la luz del Cordero y sus nombres resplandecerán en el libro de la vida. Ellos fueron los que resistieron el fuego, los que no negaron la verdad, los que se mantuvieron firmes cuando el mundo cayó. Ahora, cada paso que den resonará como una nota de alabanza. Los ángeles contemplarán el misterio de la redención con asombro, porque comprenderán que nunca existió amor más grande que el del Dios que se hizo hombre para salvar a los que lo traicionaron. El universo entero respirará en perfecta armonía. No habrá más tinieblas, ni noche, ni engaño. Solo la luz eterna del rostro de Cristo iluminando todo. Y cuando el tiempo haya desaparecido y la eternidad se extienda como un océano sin fin, una voz resonará sobre la nueva creación. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Esa será la proclamación final, el cumplimiento absoluto de toda profecía. Los redimidos levantarán sus rostros y verán lo que los profetas apenas vislumbraron, el rostro de Cristo brillando como 1000 soles, y de sus ojos emanará la paz que nunca se apaga. Él será su luz, su morada, su canción eterna. El dolor quedará atrás como un sueño antiguo, y el amor será la única realidad. Y entonces, mientras los cielos se llenen de gloria y la tierra renacida cante al unísono, una invitación final resonará para los que aún caminan en la oscuridad. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Este llamado sigue abierto mientras el día dure. Es el eco del amor divino que aún busca a los suyos, la voz del Cordero que no deja de llamar. Si crees en este mensaje, comparte la verdad, comenta abajo
y suscríbete al canal para que más despierten antes de que sea tarde, porque el reino eterno está cerca y el Rey viene pronto. Que tu corazón esté preparado, que tu lámpara permanezca encendida y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. El fin del mundo será solo el principio de la eternidad, y los que vencieron reinarán con Cristo por los siglos de los siglos. Amén.